El planeta nos habla. ¿Lo estamos escuchando? Dice ese reporte, es que igualmente seguimos sin estar preparados para poder afrontar un fenómeno de esta magnitud. Así que, nada, quería recordarlo. Hoy también, además, es el Día del Árbol y el Día del Abogado. Pero bueno, vamos a saludar a todos los abogados amigos, por lo menos abogados ambientalistas, que creo que hacen una tarea encomiable y la verdad es que es difícil poder trabajar, especialmente en Argentina. Y bueno, nada, les quería contar además otra cosita antes de empezar el programa, que como les digo tenemos un programón, porque hubo declaraciones, seguramente pasaron desapercibidas, porque bueno, ustedes saben que el gobierno nacional atraviesa un momento bastante crítico después de las denuncias por coimas, por sobornos al círculo cercano al presidente de la Nación. Pero bueno, habló, no se lo conocía tanto la voz, habló Fernando Brom, que es la máxima autoridad ambiental de la Argentina, que bueno, es, ustedes saben, subsecretario de Ambiente, y por lo menos dijo, sería absurdo irnos del Acuerdo de París. ¿Esto qué significa? Bueno, la Argentina entonces parece no se va a salir del Acuerdo de París. Obviamente el argumento que dio no es un gran argumento, es total, no nos genera ningún costo. Bueno, si lo medimos en esos términos es bastante pobre, pero por lo menos para nosotros es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ya saben que ahora a principios de noviembre arranca la Cumbre de Cambio Climático, que este año se va a celebrar nuevamente en América del Sur, va a ser en Belém, en Brasil, entre el 6 y el 23 de noviembre. Y bueno, la verdad es que igual es incierta cuál va a ser la posición de la Argentina. ¿Se acuerdan? El año pasado Javier Milei retiró la delegación argentina en medio de la negociación. Sin embargo, no retiró al país, retiró a los negociadores, pero no retiró al país. Este año no lo sabemos, pero lo que sí dijo Brom es que en noviembre la Argentina va a presentar sus compromisos, que se llaman, bueno, es un nombre técnico, no importa la sigla, NDC. Bueno, va a presentar sus compromisos en vistas de cumplir la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Así que bueno, veremos. Habían dicho que los iban a presentar en julio pasó y no presentaron nada. Parece que ahora en noviembre, tras el recambio de autoridad, ¿se acuerdan que antes estaba Ana Lamas frente a la cartera? Van a presentarla en noviembre. Bueno, yo me voy a callar, pero les voy a recordar, antes de la breve pausa y presentarles a las estrellas de este programa, que pueden comunicarse conmigo al 11 78 56 1075, 11 78 56 1075, y prepárense porque pueden preguntar lo que quieran, porque tenemos dos investigadores que son un orgullo nacional, y a la vez, obviamente, participar, pueden mandar audio, lo que quieran, y si nos quieren ver en streaming, pueden entrar al perfil de ZIG Producciones en YouTube y ahí nos ven a vivo a todos acá, ven a los dos jóvenes científicos que tenemos acá que me acompañan, que son además unos capos. Así que nada, hacemos un breve corte y enseguida estoy con ustedes. Cuidar el planeta no es un desafío, es una oportunidad. Historias que inspiran, acá, en Cuestión Ambiental. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Capacuy 30 63 94 53 73 8. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Sembramos ideas, cosechamos un futuro mejor. Esto es Cuestión Ambiental. Sigamos juntos.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental y un lujo para mí. Gracias, Patricia González, por esta superproducción, este esfuerzo de producción de traer a dos de las estrellas del año. Para mí van a ser las estrellas del año. ¿Por qué? Porque son dos científicos argentinos jovencísimos que participaron de la misión, esa del talud que estuvo frente a las costas de Mar del Plata, que fue suceso absoluto, el streaming del CONICET, en donde vimos la estrellita culona, la batatita, bueno, todo lo que vimos ahí, como nos quedamos embelesados. Bueno, acá tenemos a dos de esos héroes argentinos y los voy a presentar ya mismo, les voy a dar la bienvenida. Estamos con Mariano Martínez, que es doctor en Ciencias Biológicas, investigador adjunto del CONICET, participante de la expedición Talud Continental 4 al Cañón Submarino de Mar del Plata, y con Diego Urteaga, que también es doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, investigador del CONICET, con lugar de trabajo en los dos, creo, ¿no? Trabajan los dos en el Museo de Ciencias Naturales de la Argentina. Creo yo, uno de los museos más hermosos que tiene la ciudad de Buenos Aires, con una colección espectacular, que además ahora se va a agrandar con las especies que han encontrado en el fondo marino. Así que me voy a dejar de hablar, les doy la bienvenida y ya arrancamos este programa con ellos. Bueno, vamos a arrancar con Mariano un poquito. Sí, seguro. ¿No? Bienvenido, Mariano, bueno. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que no sé como por dónde empezar porque tengo como 80.000 preguntas, pero bueno, la primera es, ¿cómo estás? ¿Cómo sobrevivís? No sé, 2 semanas después de semejante suceso. ¿Te para la gente por la calle? ¿Cómo estás? No llegamos a ese nivel de popularidad, pero sí, la verdad que muy contento por todo, por lo científico y también por la difusión que tuvo, todo el trabajo que se hizo a bordo. Y nada, también el trabajo que se hace desde CONICET, porque en realidad lo que nosotros hicimos es lo que hacemos siempre y lo que hacen muchos otros investigadores de CONICET, o sea, es ponerle pasión a la investigación y hacer el máximo posible con los recursos que tenemos. Bueno, ponerle pasión y ponerle el cuerpo, ¿no? Porque estuvieron en alta mar, o sea, vos dijiste a bordo. Diego, ¿cómo manejaron eso? ¿Cuántos días estuvieron a bordo de la nave? Sí, el buque. El buque. Oceanográfico. Exacto. Y ustedes trabajaban, porque digo, el streaming se veía de madrugada, se veía a la tarde, se veía a la mañana. Ustedes estaban trabajando las 24 horas. Contame un poco cómo era la dinámica ahí. Mirá, el trabajo a bordo es muy exigente, siempre lo es, porque el tiempo de navegación es muy caro. Entonces se trata, o siempre trabajamos las 24 horas dividiéndonos en grupos, porque obviamente el descanso es necesario y además disminuye la efectividad. Entonces, en las campañas anteriores al Talud, en Talud 1, 2 y 3, en 2012, 2013, también había una cierta división de tareas, pero no tan estricta como esta vez. Esta vez nos separamos en 2 equipos de 12 horas cada uno de trabajo, pero siempre se alargaba los periodos, porque en el turno día o en el turno noche cambiamos a las 6:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, ¿no? Cada turno con el que correspondía eran los encargados de estar en la sala de control del ROV, del vehículo operado remotamente. ROV es el acrónimo en inglés. Si el ROV estaba abajo, pero cuando subía con las muestras, ahí no importaba a qué turno pertenecías, uno quería estar ahí, porque después... Qué lindo eso que decís. Es espectacular eso que dice, que cuenta. Bueno, es que pasaba eso, porque de pronto quizás un ejemplar había sido coleccionado durante tu turno de control de... Coleccionado significa que era que Rob lo agarraba, sí, muestrado, y lo subía, digamos, claro, subía a la superficie. Exactamente. ¿Y ahí quién lo agarra? Primero te quería preguntar antes, ¿cuántos eran? ¿Cuánta gente había en el equipo? Éramos 25. 25. ¿Y eran ustedes los propios científicos los que tomaban las muestras, los bichos? No, porque operar el ROV requiere un entrenamiento especial. Sí. Hay 2 personas que lo controlan. Uno que controla la propulsión y la dirección del vehículo,
y el otro controla los manipuladores, los bracitos. Entonces, bueno, entre los dos se coordinan y lo que hacemos nosotros es, por un lado, bajarle el plan de inversión, o sea, por dónde tienen que bajar, por dónde tienen que ir por abajo, y finalmente decimos cuando subimos. Y además vamos viendo las pantallas y vamos diciendo, bueno, hacia dónde desviarse, dónde hacer un zoom, qué muestras tomar, cuál no tomar, y cómo tomar a veces también desde el punto de vista de nuestro conocimiento. O sea, si una muestra es frágil, le avisamos que no aprieten demasiado o que moderen, porque ellos no tienen sensibilidad en cuanto a la fuerza. Claro. Es algo, digamos, una percepción visual. Entonces, bueno, si es muy delicado, les decimos, bueno, cuidado. Claro, más vale que pensaste que lo agarraste, pero que no, a ir por lo seguro y aplastarlo. O si por ejemplo, no sé, alguna anémona, un poliqueto que se pueda ir hacia adentro del sedimento, bueno, avisarle que lo tome bien de abajo. El conocimiento que tenemos nosotros de la biología del ejemplar ayuda a la manipulación, claro, digamos. Y ahí entonces, y cuando lo suben, claro, todos querían estar en cubierta. Y sí, porque era el momento. Había algunos organismos que solamente los especialistas sabían cómo tratarlo, qué es lo que había que hacer, o sacarle imágenes justo ni bien salía para ver algunas formas que por ahí con el transcurso del tiempo se perdían, pero y por curiosidad también, porque parte de la pasión esa que nos llevó al barco es esa que te llevaba por ahí estar en vilo hasta que llegaba el material y saber que llegaba, porque había veces que el ROV los va juntando, por ahí hubo inmersiones de casi 24 horas, o sea, un día es un montón de trabajo del ROV abajo, y cuando subía había un momento que se perdía la imagen de lo que estaba pasando con las cajas, que quedaba solamente la cámara mirando hacia adelante. Entonces, en ese periodo de ascenso generalmente no pasaba nada, pero había veces que por ahí alguna de las cajas se movía o se perdía algo del material que uno había juntado, o bien, que creo que no nos pasó nunca, pero también había que tomar precauciones sobre los predadores que uno ponía, las presas que estaban, para no mezclarlas. Claro, para no ir todas juntas, porque si no se te la comía en el camino. Porque bueno, recordémosle a la audiencia que estaban más o menos a 300 kilómetros de la costa, pero la investigación ocurría a 4 kilómetros bajo el nivel del mar. O sea, es impresionante la profundidad en la que todo esto ocurría. Sí, es prácticamente creo que una de las estaciones, 2 horas y algo, era lo que tardaba el ROV en descender y ascender. Las más profundas. Claro, no te imaginas. Bueno, yo por lo menos no me imaginaba, claro, semejante laburo, es impresionante. Vos me contabas fuera del aire, Mariano me contaba fuera del aire que, por ejemplo, había veces que también ustedes decían, bueno, no, mejor de esto no juntemos nada, porque empezaban a ver como imágenes de distintas especies y decían, preferible que las veamos, pero que no se meta, porque si se mete rompemos todo. Y bueno, sí, es siempre el compromiso entre qué mostrar para estudiar, o qué coleccionar para estudiar y qué preservar. La forma que tiene el ROV de trabajar minimiza el impacto en sí mismo, o sea, comparado con lo que es una red de arrastre o una rastra, que son los métodos que usábamos antes, porque no disponíamos del ROV, que bueno, directamente barre con el fondo. Ya de por sí el ROV lo minimiza, y aparte, bueno, está el caso, por ejemplo, de la famosa estrella culona, que nunca se coleccionó en realidad. Claro. La vimos, claro. Se vio solamente, ¿no? Mirá qué interesante. O sea, esa no la vamos a poder ver en el museo. No, pero hay otros ejemplares. Pero tenemos un montón de memes igual. Memes, hay fotos, hay de todo. Claro, el especialista Martin Broger, especialista en estrellas, la vio y dijo, bueno, no vale la pena que la juntemos, sigamos. Porque es una especie que él ya conoce. Entonces ahí quedó y sigue todavía en el talude argentino la estrella culona. No, pero es espectacular, además de que es espectacular lo que se generó. Una de las cuestiones, por lo menos que a mí me llamaba la atención, que es que te pasa, nosotros en esta sociedad moderna no estamos acostumbrados a ver, digamos, esa semejante riqueza
a tanta profundidad, ¿no? O sea, porque uno piensa, bueno, si hiciste alguna vez snorkeling o si hiciste una cosa, pero bueno, que estás ahí abajo, pero cerquita, semejante ecosistema, ¿no? Tan complejo, porque además es como que al océano mucho tampoco le damos bolilla, ¿no? Y por ahí la lejanía que tenemos, incluso en estos lugares más todavía, la lejanía que es con la costa y por ahí la magnitud que tiene el mar o el océano nos hace creer que eso es un gran vacío y en realidad está lleno de vida. Y nosotros por campañas previas teníamos una idea de la fauna que podíamos llegar a encontrar, pero ver las interacciones entre esa fauna, exacto, ver cuáles estaban relacionadas y que había lugares en donde realmente había parches, que estaba todo lo que nosotros habíamos visto por ahí en... ¿Qué es parche? Es como un espacio cuadrado en donde... una zona o un agrupamiento de organismos. Como que estaban todos juntos. Claro. Tipo sí. Nemo, digamos. Como que ahí, que se juntaban todos ahí. Sí. Como esas fotos que uno ve del Caribe, de aguas cálidas, que hay un montón de organismos todos juntos, que uno saca una foto y puede ver, 100 especies todas en una foto. Bueno, acá era lo mismo, pero a 1200 metros de profundidad. Que la verdad que nunca nos imaginamos que estaban estos espacios. Y sorprendiéndonos porque gracias a la calidad que tenía la cámara del ROV podíamos hacer zoom y ir sorprendiéndonos de todas las especies que no habíamos visto en una primer pisada. Aparecían y seguían apareciendo especies, todos con en un mismo enfoque de la cámara. Simplemente era ir siguiendo de izquierda a derecha la imagen. Iban apareciendo en la medida que se me movían algunos organismos también. Es algo sorprendente y todo con en un espacio muy, muy acotado de área, digamos. No, bueno, es espectacular. Les recuerdo nada más a los oyentes que estamos con Mariano Martínez y con Diego Urteaga, que son dos de los científicos que participaron de la misión del CONICET frente a las costas de Mar del Plata. Si nos quieren dejar mensajes, preguntas, pueden hacerlo al 11 78 56 1075. Y quiero seguir conversando sobre esto. Le quiero preguntar ahora a Diego, porque bueno, esto no son aguas cálidas, eran aguas frías, pero además te quería consultar por qué el talud de Mar del Plata, por qué esa zona. Bueno, de hecho sí, son aguas frías. No solamente por la latitud a la que se encuentra, sino por la profundidad. La masa de agua se estratifican en base a la densidad. Cuanto más densa, más pesada son, más abajo se van. El agua fría y más salina tiene tendencia a aumentar su densidad. Entonces, a medida que vamos bajando, o sea, descendiendo por la columna de agua, más frío se ponía. Llegó a estar a 0,8 grados el agua en las estaciones más profundas. Ahora, bueno, ¿por qué el talud? Bueno, hay una serie de factores por el cual fue elegido ya en el 2012 por Mariano mismo y Guido Pastorino, que fue el jefe científico de esas campañas, por una serie de factores. A ver, una es el cañón que más cerca nos queda de Buenos Aires, o de Mar del Plata, porque en ese momento lo hicimos a bordo. ¿Qué es un cañón? Ahí vamos con el cañón. Ahí te explico. Todas preguntas me Sí, surgen. no, está perfecto. Yo voy tratando de juntarlas y es más, también tengo comentarios de antes para hacerte. Entonces, esas campañas las habíamos hecho con un buque oceanográfico llamado Puerto Deseado, que pertenece al CONICET. Y la base de ese barco es Mar del Plata mismo. Entonces nos quedaba, por un lado nos queda en línea recta. Por otro lado, son ambientes de mucha riqueza, también por más de un factor. Por un lado confluyen las corrientes de Malvinas, la cálida, y Malvinas, la de Brasil, la cálida, Malvinas, la fría. Claro. Sí, se me cruzaban las corrientes. Los cables, se me descorrentaron las corrientes. Entonces, bueno, entre esa confluencia de corrientes y la surgencia que se da por el efecto surgencia de agua profunda que se da por el efecto del cañón,
lleva a una alta productividad en superficie, por eso también es una importante zona de pesca también. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo está ligada la superficie con el fondo? Los organismos, una vez que mueren, dejan los restos de materia orgánica que desciende al fondo. A veces, si es por ejemplo el cuerpo de una ballena, baja entero, y otras veces baja particulado, esa nieve marina que se veía cuando subía y bajaba el rock en la columna de agua. Entonces, una alta productividad en superficie entendemos que puede causar también una alta productividad en el fondo. Y además está el efecto del cañón mismo, que el cañón justamente es, imaginemos un valle, ¿sí? Pero totalmente sumergido. Totalmente submarino, sí. O sea, es como si fuera algo entre montañas, digamos. Claro. Una superficie plana entre montañas, claro, totalmente sumergido por el agua marina. En este caso, claro, más que montaña sería como si la pendiente del talud fuese la meseta. Claro, la pendiente. Claro, y la B corta del valle es el cañón mismo, ¿no? Y de la misma forma que ocurre en los valles, tenemos paredes, ¿sí?, a ambos lados, tenemos el fondo del valle, y la corriente impacta, o predominantemente impacta de forma diferente en cada ladera de ese cañón. Entonces genera efectos de erosión y de depositación de cada lado, que nos descubre la parte rocosa y acumula sedimento del otro lado, favoreciendo el sustrato blando o en el fondo del valle. Entonces eso aumenta la cantidad de hábitat que puede llegar a tener la vida ahí. Vamos a tener especies de fondo duro, especies de fondo blandos, de distintas profundidades. También, según vayas cambiando de profundidad, vas cambiando las masas de agua que o sea, como que influye todo, las sí, características topográficas, las características, digamos, de la temperatura del agua, los sedimentos, todo eso hace como un gran conjunto de... claro, entre la disponibilidad de alimento y la heterogeneidad de hábitat, la vida es mucho más diversa. Eso sería y ahí tengo que preguntarles, porque me querés agregar algo más antes que pregunten algo nuevo. Que el cañón, la base del cañón está a 1000 metros más o menos, y la parte del valle está a cerca de 3.500, 3.000 metros. O sea, son 2.000 metros y monedas de diferencia que hay entre la parte más profunda y la menos profunda del cañón. Yo ahora, como estamos hablando del cañón y estamos hablando de la vida, les quiero preguntar esto, pero después quiero volver a la expedición. Y, por ejemplo, entonces, en términos de si se pudiera poner, no sé, una plataforma, como se pensaba, si bien no es exactamente en ese lugar de exploración, por ejemplo, offshore, que uno tiene que poner la plataforma, entiendo, en el suelo, o sea, llegar hasta el fondo. Sí, sí, entiendo que ¿cómo la puede zona... afectar? Digo, eso afecta absolutamente, porque encima no solamente a la pesca o a la riqueza ictícola que puede haber como recurso para la pesca, sino también al fondo. Sí, la realidad es que todas las actividades antrópicas siempre en algún punto afectan a los ambientes, más o menos lo hacen. Lo que es importante con este tipo de trabajos es conocer la fauna que uno tiene, la biodiversidad, porque de esa manera, en caso de que se haga alguna actividad, vos podés tener herramientas de control o de regulación para saber dónde hacerlo, cómo hacerlo, y si eso está impactando o no de manera negativa a los ambientes. Lo más importante es eso, es por lo menos saber qué biodiversidad tenemos, porque si ya eso ya no lo desconocemos, ya no vamos a poder saber si efectivamente cualquier actividad está afectando o no esos ambientes. Bueno, claro, siempre la información, o sea, mientras más información es mejor para absolutamente todo. Claro, tanto para la conservación como para una eventual producción, digamos, exacto, de cualquier cosa. Una consulta respecto de la expedición. ¿Querés agregar? Una cosita más a lo que dijo Mariano recién, que se sabe por otros estudios, no los hicimos nosotros, que las especies que habitan en esas aguas profundas, dada la temperatura y las condiciones extremas en las que viven, son muy longevas, tienen un metabolismo muy lento. Mira. Tardan mucho en desarrollarse, en alcanzar la madurez sexual, en reproducirse. Entonces son ambientes realmente muy frágiles, de muy lenta restauración. O sea, cualquier impacto que se haga
va a llevar mucho tiempo que eso pueda llegar a regenerarse, y hay que ver de qué forma lo hace, si alcanza el equilibrio anterior o uno nuevo. Bueno, es súper interesante eso que estás mencionando, porque claro, hay que tener en cuenta el proceso de desarrollo, ¿no?, que necesitan esas distintas especies que habitan ese fondo. Quería preguntarles respecto de la expedición, porque bueno, acá me va a saltar el almanaque, ¿no? Pero no sé, yo me acuerdo de los documentales, eso de Jacques Cousteau, que uno veía por ahí los buzos. Digo, ¿qué diferencia hay? O, por ejemplo, capaz que no se puede bajar a tanta profundidad, un humano no puede bajar a tanta profundidad, no lo sé, con este tipo de expedición. Bueno, de Jacques Cousteau algo me contaron, yo nunca vi esos trajes plateados, digo. No, bueno, un humano sí puede llegar, pero no fuera de un submarino. Ok. Claro, o sea, sí, se ha llegado más profundo también, pero no como un buzo, ¿no? Sí, con el traje, neopren y... No, creo, claro, sí, no, porque hay un tema no solamente que se vuelve narcótico los gases en función de la profundidad. Por ejemplo, como para dar una idea, este mismo mezcla de gases que estamos respirando en la atmósfera, no es recomendable menos de 30-35 metros, puede ser narcótico. Entonces se usan distintas mezclas de gases en función de las profundidades más allá de los 30 o 35. Ya deja de ser un problema de gases a 1.500 metros, 3.000 metros, sino de la presión. El cuerpo queda sujeto a una presión enorme que colapsaría directamente. Cada 10 metros de columna de agua es una atmósfera más de presión. Entonces, si estamos, por ejemplo, a 10 metros, son 2 atmósferas. Si estamos a 500 metros, son 51 atmósferas. Son 50 de la columna de agua, una de cosas. Y si estamos 4.000, son 401 atmósferas. Entonces, ya no se trata de qué gas respirás, sino que tu cuerpo no tolera la presión. Ya que ni me imagino los días. ¿Cuántos días pasaron en alta mar? 21, 22. 20, sí. Yo hubiera llevado como una tonelada de Dramamine, más o menos. Les tengo que preguntar cosas porque no saben la cantidad de oyentes que tenemos que preguntan y que los saludan y que, bueno, les voy a empezar a leer. Moni de Congreso: Laura, los estoy escuchando, te juro que estoy muy orgullosa de ellos, del trabajo que hicieron, fue espectacular. Ojalá que se pueda volver a realizar. Cristian de Pergamino: hola gente, qué bueno que estén ahí con la genia de Laura. Gracias, Cristian. Debo confesar que me colgué un par de días mirando la transmisión. Fue brillante, una experiencia increíble para nosotros, los que nunca vamos a poder estar en ese lugar. Y ahí les voy a preguntar algo, porque hay un montón de mensajes, pero quiero... después los vamos a seguir leyendo. Dice Nani de Versalles, consulta: ¿por qué se los podía ver con esos colores tan espectaculares? Ya sean los corales o las especies. Una emoción inigualable. ¿Hay como una explicación de eso o no? No, es una pregunta recurrente el tema de los colores. Muchas especies, los colores vienen dados por esos son naturales, o sea, esos son los colores que tienen los organismos. Son los verdaderos, claro. No es que acá no se engaña nada. No hay postproducción. No hay edición, Photoshop, nada. El RAW iluminaba y ese era el color que aparecía en pantalla. Pero algunos organismos el color viene dado por el tipo de alimento, por lo que consumen. En otras especies es una cuestión genética, la coloración por el tipo de esqueleto que tienen o alguna incrustación de algún mineral que hacen, que entonces les da esa coloración. Puede haber, dependiendo qué grupo agarremos, puede haber una explicación distinta para el tipo de color. Sí, eso, que son los colores naturales, esos son los colores que se veían, no estaban alterados por el RAW de ninguna manera. De hecho, el RAW, no sé si algunos cuando vieron las transmisiones, en la medida que bajaba, había un periodo, una vez que comenzaba la transmisión, generalmente era una vez empezada la transmisión, la cámara doblaba y enfocaba un parche blanco. Ahí hacía ajuste de escala de blancos para
por la diferencia de luces y demás, para no alterar para los no colores, distorsionar. no distorsionar, y que saber cuál es el blanco, y a partir de ahí, escala del balance de blanco que se hace habitualmente en una cámara. Yo ahora tenemos que ir al corte para escuchar una tanda de música, pero quiero que nos quedemos con lo iluminado, la luz. ¿Eso es todo oscuro absolutamente? Todo oscuro absolutamente. No se ve nada. Chiquito Sí, y no. muy cortito. Y volvemos. Que el tema de los colores lo discutimos mucho a bordo, porque a nosotros también nos generaba la intriga, y cambiamos la pregunta del para qué por el por qué. O sea, no el para qué de los colores, sino el por qué, que es lo que dice Mariano. Por ejemplo, minerales que sean pigmentos respiratorios, el hierro, por ejemplo, de color de rojo en nuestra sangre, y no es que sea para que se vea la sangre, sino porque es así. No es el para qué, sino el por qué, la pregunta. Listo. Miren, bueno, nos dejan pensando, es impresionante. Mariano Martínez acá con nosotros, Diego Urteaga, dos de los científicos que formaron parte de la expedición Talud Continental 4. Les recuerdo el teléfono para que se comuniquen con nosotros, 1178 56 1075. Tengo un montón de mensajes, no se crean, ahí también en YouTube. No se crean que no los voy a leer, pero bueno, el mago me dice acá que tenemos que ir a una tanda con un temita musical y ya volvemos. Bueno, seguimos acá en este programón de viernes que nos hace olvidar que seguimos en agosto. Y que bueno, 29 de agosto, hoy nos acompañan Mariano Martínez y Diego Urteaga, los dos son científicos, doctores en ciencias biológicas, participaron de la famosa expedición al talud continental frente a las costas de Mar del Plata, expedición que se llama Talud Continental 4. Para quienes nos están viendo por YouTube, que pueden encontrarnos en el perfil de ZIG Producciones, y estamos en vivo, van a ver ahí imágenes espectaculares. Les pido por favor que también nos miren un poquito a nosotros, porque bueno, está la pantalla compartida, así que bueno, nos pueden ver a nosotros, pero ya es como hipnótico. Lo miro yo acá en el monitor y ya me quedaría mirando la raya, mirá los colores. Claro, ¿cómo no van a preguntar los oyentes de los colores? Es espectacular. Es espectacular. Mira, ni hace falta que hable. Es como hermosísimo. Lo quedamos todos mirando. Sí, tal cual. Efecto, digo, que provoque este efecto, ¿no? Tan llamativo en tiempos en donde la vorágine, lo vertiginoso es lo que nos domina. Reels de 40 segundos, 10 segundos. Para nosotros los periodistas, vamos, rápido, hacemos un videito que no dure más de un minuto. Sin embargo, la gente porque bueno, ustedes estaban laburando, entonces vos tenías que estar sí o sí, pero la gente se quedaba y había 10.000 personas, 40.000 personas a la madrugada, a la mañana, a la tarde. ¿Cómo reaccionaron ustedes con eso? Y cómo también ustedes mientras estaban trabajando, no sé si eran tan conscientes de lo que pasaba afuera, tipo el Gran Hermano, ¿no? Bueno, hay medio un efecto gran hermano, pues son varios días ahí que uno... Bueno, ahora podíamos estar conectados por internet, pero en los comienzos anteriores no teníamos internet ni forma de comunicarnos. Bueno, había un mail que... Con la familia, digamos. Claro, ni con la familia, ni con nadie, ni con colegas, ni con nada. Por ejemplo, no sé, me fui de tema, ¿no? Pero salía un bicho que vos sabías que lo estaba estudiando alguien en tierra, no a bordo, y preguntarle, bueno, cómo quería que se lo preservara, implicaba más o menos 48 horas por lo menos, de retraso entre que uno mandaba el mail y llegaba la respuesta. Porque había conexión de internet satelital únicamente para recibir el parte meteorológico. Entonces, cuando se conectaba 1 o 2 veces por día, entraban y salían los mails. ¿Era una maquinaria parecida a la de hoy o la tecnología de hoy es superior o distinta? No se trata de si es de hoy o de ayer, es de quien la tiene. Sí, también y también de hoy, claro, sí, es verdad. Algunos objetivos, por ahí este barco, uno de los pilares que tenía era la difusión, entonces en algún punto todo eso, lo que era la transmisión en vivo y acercar a la gente a lo que se estaba viendo a través del Sebastian, del Rob, era la idea de ellos. Entonces, por ahí en campañas previas
teníamos menos tecnología, pero además tampoco era ese el enfoque. Como no había ese objetivo, digamos, no era como uno de los objetivos primordiales de la misión. Pero sí es cierto que era una complejidad eso que dice Diego, porque encima tampoco podías transmitir imágenes a veces. Entonces, compartir eso con un colega tampoco le podías mandar imágenes, era toda una descripción en texto, realmente era una odisea a veces. Bueno, hablábamos, mientras escuchábamos a Robbie Williams y Beyond the Sea, la cortina musical de Buscando a Nemo, hablábamos con Diego porque Diego me decía, bueno, pero además a nosotros nos dijeron, tienen que tener paciencia, porque cuando estábamos ahí en la sala de control, no todo va también al tiempo que por ahí uno espera o quiere o la ansiedad lo maneja. ¿Cómo es eso? Y bueno, está muy ligado a lo que dijiste también antes, ¿no? La vorágine de la vida digital que nos somete las redes sociales contra la calma esa del mar. Y quizás ahí está una de las explicaciones del impacto que tuvo, porque tener que, no sé, 5 segundos para ver algo y scrollearlo y otra cosa es antinatural. En cambio, esto es totalmente natural. El lugar donde estábamos trabajando, el tipo de trabajo y lo que se estaba transmitiendo tenían otros tiempos. Y una de las primeras cosas que nos dijeron justamente cuando abordamos el barco y vamos a trabajar en la sala de control, que tengamos mucha paciencia, porque los tiempos en los que responden los técnicos que manejan el ROV, el tiempo que responden los manipuladores mismos y lo complejo del trabajo hace que no pueda ser precipitado todo. Claro. Entonces vos, por ejemplo, le pedías, estabas viendo la pantalla y decías, bueno, quiero coleccionar ese gusano, por ejemplo. Entonces se lo comentabas al manipulador y al navegante, bueno, ubicaba el ROV en posición para poder usar los brazos, y el otro agarraba el control del brazo que iba a usar, y tenía como un joystick que era como la forma del brazo mismo, entonces según cómo lo moviera, respondía igual el brazo. Entonces, por ejemplo, la cámara enfocaba la caja donde estaban las herramientas, tomaba la herramienta, después la cámara enfocaba de nuevo el bicho, tomaba el bicho con cuidado para no romperlo, te preguntaba en qué caja querías guardarlo, entonces bueno, desplegaba la caja, le abría la tapa, lo guardaba. Todo eso entre que uno había visto el ejemplar y efectivamente quedaba coleccionado, y capaz que eran 10, capaz que eran 15 minutos, el tiempo incierto, pero lo importante era que eso se juntara bien, porque cada una de esas muestras, creo que Daniel había hecho un cálculo, $11,000 por día costaba el tiempo de barco, creo, una cosa así, más o menos. Me parece que más. Más. Sí, creo que más. ¿Acordás mejor el número vos? No, pero sí. Pero caro. Bueno, sí, era muy caro. A lo que quiero llegar es a otra cosa, más allá del valor de la muestra para nosotros, de lo único de esa muestra, se le suma todo el costo que tiene estar ahí. Entonces, por un lado, uno quiere apurar para poder usar mejor ese tiempo, pero tampoco la querés dañar. Entonces, bueno, hay todo un compromiso en el cual uno se tiene que terminar bajando las revoluciones y dejar que el técnico trabaje a lo ritmo que pueda para... Me ocurren, ¿sabes qué? Igual se me ocurren como millones de preguntas de logística, porque digo, o sea, mientras me está contando eso, digo, pero entonces... se turnaban por, no sé, especialistas en profundidad, porque dicen, yo quiero ese gusano. Entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo sabes que vas a encontrar el gusano? Claro. O sea, ya más o menos saben qué se puede encontrar, qué no se puede encontrar. Y aprovecho, porque con esta pregunta mía de temas de logística, Cintia de Belgrano dice, Laura, quisiera preguntarles, ¿cuánto tiempo de preparación les llevó y cómo se sentían en la previa? ¿Estaban nerviosos? ¿Fueron como esperaban? ¿Fue como esperaban? Digo, no sé si tienen que tener tiempo de preparación o no, o sea, pero es una pregunta interesante. Sí, en realidad tuvimos mucho tiempo de preparación, muchos cursos previos que tuvimos que hacer, pero la realidad es que todo eso, una vez que subimos a bordo, nos dimos cuenta que necesitábamos el doble o el triple, porque todos fueron novedades. Nosotros antes... ¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo, estar estar viendo imágenes en vivo. Ya eso ya fue una novedad, que no estábamos acostumbrados. Los operadores del ROV, cada brazo hacía una cosa distinta, entonces acostumbrarse a qué brazo hacía qué cosa, porque entonces vos anticipabas, si vos veías algo que sabías que ibas a utilizar un brazo, el derecho o el izquierdo, ya al operador, al que manejaba el ROV, le decías, disponete de tal manera que quede el brazo derecho, que llegue hasta el organismo, que ese es el que necesito. Entonces, todo eso nos llevó mucho tiempo. Ya las últimas inmersiones sí eran un poco más fluidas, ya la comunicación con los operadores, ya sabías más o menos lo que tenías que informarle a ellos para que ellos pudieran hacer su trabajo mejor, porque en realidad acá el kit era ese, era llegar al punto de que todo fluyera lo mejor posible, y se generaban muchas discusiones que eran súper interesantes entre el que estaba dándole instrucciones a los operadores del ROV, los especialistas que estaban en la sala de control, cada uno con su grupo, que iban señalando cosas que aparecían en pantalla, uno que planillaba, que entonces también ayudaba. Claro, a eso me refería yo con la logística, digo, debe haber sido como una cosa muy impresionante. Y después estar llamando al que, porque vos decías, bueno, esperen, vamos a juntar primero tal, bueno, que venga, y venía esa persona que era especialista en ese grupo, y entonces te daba instrucciones sobre, bueno, es un organismo que es blando, que es duro. Con algunos sabíamos, pero con otros por ahí era una novedad, y tal vez el que sabía más era el que tenía que dar un poco más de datos para que entonces los manipuladores supieran cómo agarrar ese organismo o con qué herramienta agarrarlo, porque había veces que no era muy claro cuál era la mejor herramienta para dañarlo lo menos posible o para obtener mejor la muestra. Entonces era realmente una situación muy interesante, en donde todos tratando de trabajar en conjunto, incluso los operadores del ROV ya al final, hasta algunos entendiendo alguna pizca, algunos hablaban español, otros no, pero entendiendo una pizca ya de palabras claves de español, para que entonces hacer el trabajo mucho más eficiente era realmente emocionante. Me encanta. Y encima, sí, ojalá hayan entendido el español, porque digo, en los chats de YouTube alentaban al ROV, ¿viste? Y que le ponían sobrenombres. Y para vos, Diego, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue lo que esperabas? ¿Fue mejor? ¿Superó las expectativas? Claramente superó las expectativas por mucho. Yo tenía mis dudas de cómo iba a ser esa campaña por lo diferente que es o que fue a las anteriores. Nosotros nos habíamos embarcado muchas veces, bueno, decías ahí lo del Dramamine antes. Ya no sé si existe tal cosa como un acostumbramiento al mareo, pero sí te empezás a conocer tu cuerpo, sabes dónde te afecta más, digamos. Claro. No sé, mi primer campaña me sentí mareado, me fui, no sé, instintivamente al camarote, porque me sentí como más refugiado ahí. Fue mi error más grande, por lo menos para mí, porque quedé rodeado de un piso de alfombra por un lado. Cerrado, y después ibas a tener que dormir cerrado, ahí. Y después ibas a tener que dormir ahí. Difícil salir de la cama y llegar a algún lugar en forma segura. Y entonces, bueno, nada, después uno se va conociendo, sabe, no sé, mejor que quizás quedarse afuera, mirando el horizonte, tomar el aire fresco. Sí. Y bueno, está totalmente normalizado cualquier tipo de eyección que uno puede llegar a hacer. Es normal, en eso no hay tabú. Pero bueno, me decías de tu balance. El balance. Bueno, yo pensé que íbamos a juntar mucho menos muestras. Eso es menos especies, ¿sería? Menos ejemplares y de menos especies, además. Porque, ambas. Claro, porque pensé que el ROV iba a poder cargar menos, tener menos contenedores para ir guardando las muestras. Y que vamos a tener que ser mucho más selectivos también. Creo que en eso más o menos todos pensamos parecido. Sí. Que íbamos a tener que sacrificar, coleccionar algunos ejemplares en pos de otros. Y no terminó siendo así, porque los espacios son bastantes, los aprovechamos al máximo posible, teniendo en cuenta todos
esos temas de que, bueno, que ninguno se coma a otro, que si uno es más frágil no sea dañado por otro. ¿Qué más? El impacto que tuvo también, o sea, no lo esperaba nadie. No, fue absolutamente espontáneo, además. No lo esperaba nadie, que de nuevo me vuelvo a los tiempos que, como comentabas vos antes, como algo tan lento caló tan hondo en la sociedad, y las formas y los colores, y todo eso sumado a la profundidad en la que estábamos y que eran de nuestro mar, que estaba siendo estudiado por científicos argentinos, la gran mayoría, salvo 2 de los 25, éramos todos argentinos. Generó, no sé, una empatía, una simpatía muy grande. Yo todo eso no lo esperaba. Yo, es más, en algún momento pensé que quizás no me subía, sinceramente. Hubiera sido un gravísimo error, pero bueno. Pero lo hiciste. Y acá estamos, muy bien. Lo hice porque, pero es que a veces eran dudas que nos planteábamos, que bueno, que cuánto material vamos a juntar, que nosotros trabajamos con el material, las imágenes nos sirven, pero necesitamos, para describir una especie no puedes describirla con la imagen, tenés que tener el ejemplar en la mano, y varios ejemplares en la mano. De hecho, había pensado, y discutimos bastante con la gente del SOI, para hacer arrastre, y marcamos redes y rastras, porque era lo que nosotros sabíamos hacer. De hecho, tuvimos que explicarles a ellos cómo era la maniobra, hicimos un par de pruebas, pero después terminó siendo tan efectivo el ROV que decidimos dedicarle más tiempo a eso, porque no nos alcanzaba tampoco. Capaz que me estoy adelantando en temas, pero nosotros nos planteamos en cada inversión un periplo, un paso, empezando desde el fondo del valle, subiendo por la ladera. Y era muy difícil avanzar porque en cada lugar donde vos parabas, como decía Mariano recién, cuanto más suma hacías, más ejemplares veías. Claro, impresionante. Y cuando frenabas en un lugar era como que te empantanabas, no podías salir de ahí porque no paraban de aparecer ejemplares. Y uno sabía que tenías que ir de Buenos Aires a Mar del Plata y te quedaste en Chascomús comiendo alfajores. Era una cosa así. Y no te podías ir de ahí. Claro, porque es como que también estabas obligado a quedarte. Acá me preguntan, con esta pregunta dice, me siento como Susana Jiménez y la del dinosaurio. Pero, ¿las especies que capturaban se mantienen con vida o cómo hacen? Luli de Morón. Bueno, no sé. Es muy difícil mantenerlas con vida porque no podemos reproducir la presión en la que viven. Esto es lo que hablábamos todo antes. Lo que hablaste antes. La temperatura también, son varias variables. Claro. Sí, temperatura y salinidad quizás es lo más fácil que podemos hacer, porque bueno, lo podemos meter en una heladera. De hecho, había un laboratorio que estaba a 4 grados, se mantenía continuamente a 4 grados. Y salinidad se puede lograr, pero la presión necesitas una cámara hiperbárica que no teníamos, y tampoco era el objetivo, porque nosotros hacemos morfología, o sea, hacemos taxonomía, que es una disciplina que describe y clasifica a los organismos y los identifica también poner un nombre. Para eso necesitamos poder llevarlos a la lupa, quizás un microscopio electrónico de barrido, diseccionarlos, ver la anatomía. Entonces, hacerlo eso con un ejemplar vivo no es imposible. Claro, es imposible. Bueno, además, por eso sería también. Cruel, además. Y claro, por eso también hubo ejemplares o especies, por ejemplo, como contaste de la estrella culona, que quedó ahí en el fondo. Les quería preguntar ahora por el peor momento, o sea, ¿cuál fue, si hubo en la expedición algún momento de tensión, de decir, ay, que esto se puede echar a perder todo en un segundo? Y yo creo que, no sé qué piensa Diego, pero para mí de los peores momentos fue cerca del final, que por ejemplo tuvimos un fallo con el cable y bueno, y después falló una cámara en donde estábamos viendo el raíz de los días, cómo le iban afectando al rock también, así como a nosotros, con el cansancio.
Nada, ahí veías que era el sistema lo forzado que estaba todo, o sea, por la presión que está sufriendo y demás. Ellos están muy preparados, pero aún así las condiciones en las cuales trabajaba el ROV eran extremas. Entonces, medio como que tener ese pantallazo con lo duro que era el ambiente en donde estaba trabajando el ROV, te daba una idea de lo frágil que era todo lo que estaba sucediendo. Pero bueno, por suerte después resultó que se terminó arreglando y salimos adelante. Ahí, esa fue la parte de... Bueno, para vos. Yo pensé que me iba a decir una marejada. Ya verán que yo el agua y yo no nos llevamos bien. Entonces No, yo está diría bien. una tormenta sería lo peor. No, mira, mal tiempo no tuvimos. Una noche que pasó un frente frío que trajo más viento, pero fueron un par de horas nomás. Aparte este barco es muy estable, o por lo menos lo que llegamos a percibir, tiene un rolido muy tranquilo. Entonces no hubo problema así de mal tiempo, porque nos tocó muy bueno, la verdad. Tuvimos suerte. Tuvimos muy buen tiempo. Lo que decía Marito, y ahí te agrego otra cosa, para mí hubo una situación muy tensa, pero lo que decía Mariano es que, y hacían también esta analogía los colegas uruguayos están ahora a bordo, que el ROV sube a bordo y es como cuando un auto Fórmula 1 entra a boxes. Enseguida aparecen 10 técnicos que lo revisan todo, le cambian lo que tienen que cambiar, revisan lo que tienen que revisar y lo dejan preparado para que pueda bajar nuevamente. A pesar de eso, va a tener un desgaste la máquina, que es natural, y salvo un par de pequeñas fallitas que hubo, que se solucionaron rápido, no hubo ningún problema. Pero un momento tenso, traumático también se puede llegar a decir, fue cuando se quiso coleccionar una muestra, que era un caracol que había aparecido en otras campañas, una especie conocida, pero no habían aparecido sus huevos, sus puestas, ¿sí? Y en un momento se ve un equinodermo, que es del mismo grupo que trabaja Mariano, del mismo grupo de los pepinos, estrellas, que se llama crinoideo, esta clase de equinodermo, que sobre su base, sobre el pedúnculo, como si fuera es como una copa. Claro, como si fuera el pedúnculo, claro, como si fuese la columna de la copa. Sobre esa base está el caracol con sus huevos, todo junto. Entonces le pedimos al técnico que tomara el crinoideo bien por la base del pedúnculo, que se lleve todo y lo guarde. Cuando lo toma, se quiebra el pedúnculo, se queda con un pedacito en el manipulador, y el resto del crinoideo con el caracol y su puesto y todo empieza a caer hacia abajo, lo cual es lógico. Empieza a caer hacia abajo, pero el tema flota. Es que no claro, sí flota. El piso no estaba ahí, estaba a más de 100 metros por debajo, porque la sonda misma del ROV no percibía dónde estaba el fondo. Entonces, creo que era Mike que estaba en ese momento manipulando, rápidamente retira el ROV de la pared y lo larga hacia abajo, bajando a la misma velocidad que la muestra que se nos estaba yendo. Y la podíamos ver por otra cámara que apuntaba hacia abajo. Y bueno, no sabíamos cuánto iba a tener que seguir persiguiéndolo, pero bueno, lo iba persiguiendo. Como el coyote y el correcamino. Esperando que lo agarre. A vivo, como dijiste vos antes. Bueno, y nada, justo nuestros deseos se hicieron realidad. En un momento toca la ladera, que estaba de todas formas muy inclinada, y queda retenido ahí por otros organismos, unos hidrozoos, queda retenido ahí. Entonces, bueno, el ROV pudo posicionarse nuevamente y con otra herramienta, con una cuchara, levantarlo bien de abajo. Apenas lo toca, se desprende el caracol, o sea que estaba agarrado con nada. Y bueno, pero cayó dentro de la cuchara esta. Bueno, entonces así pero ahí estaba Guido Pastorino, que estaba esperando esa muestra, con mucho deseo, y vio cómo se le iba, cómo se le escurría el éxito entre los dedos.
Hasta que finalmente sí, hablando de especies, porque bueno, tenemos unos minutitos más que nos estamos pasando, perdón, deseo consumido el próximo programa, que nos estamos pasando un cachito, pero bueno, esto lo amerita. Piensen que esta semana se celebró el Día de la Radio. ¿Qué mejor celebración para el Día de la Radio que tener el lujo de tener estos dos invitados acá conmigo? Así que bueno, me paso unos minutitos. Para Mariano, y hablando de especies, porque ya te reconocen, yo te digo que acá mis oyentes, que son los mejores oyentes del mundo, te reconocen y dicen, pero ahí está el papá de Batatita. Entonces, ¿Mariano estaba cuando encontraron a Batatita? Sí, justo yo estaba en la sala del Rob en ese momento. Nosotros éramos como dos figuras principales. Había mucha gente trabajando, pero había dos personas, una que era la que le daba las instrucciones a los operadores del Rob y otro que hacía el planilleo, y que entre esas dos personas eran las que finalmente terminaban discutiendo qué maniobras iban a hacer. Y justo en el momento que apareció el primer ejemplar, yo estaba en ese lugar. Nosotros en las campañas que habíamos hecho previas al talud, habíamos juntado algunos organismos que eran así de coloración violeta, con lo cual en mi cabeza yo tenía que era una especie que describí yo, que es Bentodites violeta se llama, que yo sabía que iba a aparecer en algún momento, no sabía cuándo. En las primeras inmersiones, por la profundidad, se me escurrió, porque realmente creía que iba a aparecer antes del momento que apareció, y cuando apareció a mí me llenó de emoción, porque dije, bueno, es esta especie la que yo descubrí, pero nunca pensé que toda la catarata de cosas que iban a ocurrir en el chat y que la iban a bautizar Batata, esa especie. Realmente me sorprendió, no solo lo que estaba viendo, sino también lo que la gente iba diciendo en ese momento que iba apareciendo la imagen. De hecho, ese momento lo filmó Diego, porque me vio la cara de emoción de que estaba viendo por primera vez. Qué hermoso tener registro de eso. Pero y además de la sorpresa, entiendo que creo que te escuché decir que además le encontraste como otras características a la especie, o sea que es más, todavía estás estudiándola. Claro, sí, porque justamente yo en ese momento pensé que era esta misma especie, pero ya viéndolo con un poco más de detenimiento me doy cuenta que hay algunos caracteres que tiene distintos, que entonces tengo que tratar de velar a ver si efectivamente son alteraciones propias de haberlo fijado y del arrastre, que en las campañas previas no es la misma manipulación que tuvo el Rob, que es mucho más delicado para agarrar los organismos. Y además que lo vi vivo, que antes, entonces eso, hay muchas características que no se ven igual. Y te aparecieron campos además de batatas. Además, sí. En un momento no queríamos ver más, era impresionante. Campos se llama. No, digo, Campos, o sea, el Rob iba avanzando y veías uno y el otro y el otro, y con cuernos y con cosas, como todas vacas formas, pastando. Claro. Qué espectacular, qué espectacular. Antes de irnos, porque bueno, ya como les dije, nos pasamos, así que, pero quería cerrar, antes de explicarle también a las personas, porque están preguntándome, qué bueno todo esto, felicitaciones por el programa, bueno, de todo, pero a la vez bueno, las vamos a poder ver en algún lugar, así que sí, ahora les vamos a contar, ¿no? Dónde las vamos a poder ver, pero yo decía, ¿no? Que en esta red maligna, que es ex Twitter, decían, cuando mencionaste recién, Diego, la campaña que está haciendo Uruguay, decían, bueno, yo hago ravioles, ella hace ravioles, ¿no? Haciendo alusión a Esperando la Carroza. Sí. ¿Y ahí hay una rivalidad, una competencia con los colegas uruguayos o hay un trabajo conjunto? Sí, estamos muy, muy encontrados. Le estamos saboteando la campaña. No, para nada. Son colegas, muchos de ellos son además amigos. Estamos en contacto por WhatsApp cuando vemos la transmisión que están agarrando, que viene un bicho o ellos nos preguntan a nosotros. Estamos en continua comunicación con ellos. De hecho, ayer fue el cumpleaños de Fabricio Escarabino, uno de los que están a bordo. Le mandamos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños en este agosto eterno. Atrasado claro. Un día. No, pero sí, nada, son colegas. Vamos a comparar
todos los resultados obtenidos, porque Bueno, y además porque antes, compartimos las aguas, ¿no? Bueno, ellos tienen la suya, nosotros tenemos la nuestra. Bueno, no, está bien, pero quiero decir, obviamente, geopolíticamente sí, pero las especies no saben, la batatita no conoce de límites geográficos. A los bichos no le informaron dónde está el límite, entonces pasan por donde quieren. Exacto. Sí. Bueno, una de las grandes preguntas antes de ya despedirlos era, bueno, ¿dónde podemos ver estas especies? Veíamos recién a los que están en la transmisión de YouTube cómo empezaban en el Museo de Ciencias Naturales a separar y a clasificar los ejemplares que trajeron. ¿Cómo puede ver la gente a partir de cuándo, si ya está disponible? No, la idea del museo, el museo es un repositorio de organismos y bueno, nosotros trabajamos ahí. La idea nuestra es hacer estudio de todas esas especies, ver finalmente qué especies son, cuántos ejemplares tenemos y bueno, cada uno de los estudios que se van a ir haciendo, que son muchos, y finalmente el museo, el objetivo es, una vez que pasa toda esa investigación que ocurre tras bambalinas, dejar un material que esté a disposición para otras personas que quieran estudiar en el futuro, que por eso se dice que el museo es una colección nacional, porque ahí están preservadas todas las especies del país en ese lugar, y cualquiera que quiera consultar especies de Argentina va al museo y ahí debería haber un ejemplar de cada una de las especies. Lo que ocurre después, una vez que pasa toda esa etapa, hay una parte de educación y de difusión de la ciencia que está dentro del museo, que se encarga de hacer las salas y bueno, y por ahí en un futuro tengamos una sala en donde, o un lugar en donde se puedan ver. Eso. Aparte porque bueno, viene otra expedición ahora en octubre que va a estar enfrente de las costas del Golfo San Matías, digo bien, ahí frente a Río Negro. Y bueno, la verdad es que los felicito, los tengo que despedir. No sé si el mago tiene ahí unos aplausitos para despedir a estos dos héroes nacionales que fueron parte de esta hermosa... Acá tenemos los aplausos para Mariano Martínez, Diego Urteaga, dos científicos argentinos en este momento justamente en donde la ciencia argentina no está pasando por su mejor momento, lamentablemente, pero sí tenemos... la verdad que unos representantes que nos enorgullecen. Así que les agradezco muchísimo haber compartido conmigo y con nuestros oyentes este momento. Y bueno, seguramente volveremos a invitarlos o por lo menos a entrevistarlos con otras cosas, porque digo, todo esto sigue. Invitamos a la gente que vaya al Parque Centenario, al Museo de Ciencias Naturales Bernardino de Rivadavia. En Ángel Gallardo 490. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias chicos. Laura, muchas gracias. Y bueno, ahora hacemos el pase porque Soledad Vallejos y Evangelina y Mitián están ahí esperando. Perdón que me demoré, pero estoy acá con 2 estrellas del streaming nacional. Así que nada, me demoré solo por eso. Bienvenidas y bueno, buen deseo consumido para ustedes este viernes. Hola, Laura. ¿Cómo va? ¿Me escuchás? Bien. Uy, veo que te afectó el cambio de estación, te afectó la garganta, Sole. Pareciera que quizá está entre el Frankenstein, la nueva cepa que tenemos entre nosotros del COVID, así me dijo la doctora, o una rinofaringitis también, pero no se sabe, así que yo creo que soy candidata hace más de una semana que estoy así. Bueno, entonces que te mejores, buen programa para las dos, les mando un beso grande, las quiero, nos vemos el viernes que viene si Dios quiere. Chau. Chau.